Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes. A continuación viene la explicación de la tarea de ciencias de esta semana, que es la semana número 14 desde que estamos en cuarentena. Así que miren, este es un experimento del sonido, que este va a ser la evaluación que vamos a hacer de la tarea del sonido. Por eso tienen que ustedes usar todo lo que aprendieron del sonido, lo vamos a aplicar aquí. Entonces, este experimento necesitamos unas 4 copas que sean iguales de vidrio. Necesitamos 2 cucharas, como las que tengo yo aquí. Necesitamos 2 baquetas, que podemos usar de baquetas. Lo ideal es que sean de madera. ¿Se fijan? Aquí yo tengo 2 palos de madera, pero pueden ser, si usted no tiene esto, puede usar 2 lápices, puede usar 2 palitos, pero tienen que ser igualitos. Lo importante es que sean de madera. Y lo otro que tienen que tener a mano es, para este experimento, es leche. Si no tiene leche, lo hace con harina. Si no tiene harina, lo hace con tierra. Y si no tiene tierra, entonces va a tener que hacerlo con algo que sea espeso, que sirva para echarlo. Maicena o algo que se le pueda echar al agua. No sirve el té ni el azúcar, porque el azúcar, esas cosas se disuelven muy fácilmente en el agua y tiene que ser algo que quede espeso. Por último, harina tostada si no tiene harina de la otra. Entonces, teniendo esos ingredientes y teniendo estos materiales, comenzamos con nuestro experimento. Entonces, miren, ustedes tienen que ir, primero que todo, van toman un jarro con agua y ese jarrito ustedes van echándole a los recipientes. A uno le echan poquita hasta la mitad a otro lo llenan y el otro jarro queda casi vacío. Entonces mira, aquí ya tengo uno ahí hasta la mitad y aquí tengo uno que le voy a echar poquito. ¿Se fijan? Y este está casi lleno. Entonces ahora usted va a hacer la prueba y va a tener un metalófono hecho en su casa. Un instrumento hecho a su casa. Sin gastar ningún peso. Entonces vamos a ir probando el sonido. Ajá, ¿se fija que el sonido ahora es distinto? Me tomé un poquito de agua para que notáramos la diferencia. Aquí se vamos a echar un poquito más para que escuchar hasta por la mitad más o menos. Ahí sí, ahí está la mitad. Entonces es muy importante que ustedes ahí noten las diferencias del sonido. Entonces ustedes lo que van a hacer en sus cuadernos van a anotar cuál es la diferencia de hacer sonar esto con las cucharas y cuál es la diferencia de hacerlo sonar con los palos. Es muy importante que anoten ahí cuál es la diferencia. ¿Qué es lo que cambia ahí? Cambia la intensidad del sonido, cambia el timbre. Recuerden que el timbre era la diferencia entre los sonidos. O cambia el tono. Entonces ustedes tienen que colocar ahí. ¿Qué es lo que cambia? ¿Recuerdan que el tono era cuando un sonido era agudo o era grave? En este caso, el timbre era la diferencia que había entre los distintos sonidos y la intensidad era si un sonido era despacito o era fuerte. Entonces, esa es la pregunta 1. Ustedes tienen que ver cuál es lo que registrar, cómo fue el sonido con los palitos y cómo es el sonido con las cucharas.
Entonces, una vez que tenga eso, usted va a proceder a tomar la leche. Va a tomar la leche y le va a echar leche a uno de los vasitos. ¿Se fijan? Entonces usted toma la lechecita, lo revuelve bien revuelto para que esto quede muy, muy bien revuelto. Y ahora usted va a comentar ahí, si anotar en la número 2, si al colocar la leche el sonido cambió. ¿Y por qué cambió el sonido si fue diferente? Y además, también tiene que anotar por qué el sonido es distinto al usar diferentes cantidades de agua. Por ejemplo, que a una le echamos poquito, a otro le echamos la mitad y a otro le echamos mucho. Miren, escuchen cómo suena ahora. Entonces usted tiene que anotar ahí por qué el sonido cambió. Recuerde que... ¿Y cómo es la diferencia del sonido que hay ahora con ponerle leche? Y también tiene que anotar, repito, cuáles son las diferencias que hay con los sonidos, el que tiene poquito, el que tiene la mitad, el que tiene harto. Si hay una diferencia de sonido, si es que el sonido es más agudo, más grave, eso tiene que registrarlo en su cuaderno. Y la número 3 es escribir cómo influía la cantidad de agua en el timbre del sonido. Eso es lo que tienen que anotar en la pregunta 3. ¿Cómo influyó el colocarle diferentes cantidades de agua a cada vaso? Entonces, muy importante que registren eso y lo anoten ahí. Y ustedes después me mandan las respuestas en su cuaderno. Recuerden que la diferencia de sonido, tenemos que usar la palabra timbre, porque nosotros cuando hablamos de diferencias de sonido es timbre. Y no olviden que tengan una buena semana y ojalá que les haya quedado claro todo y que tengan un bonito fin de semana y que les vaya muy muy bien. Y si hicieron con leche, se lo toman para que no perdamos. Siempre hay que tomarse la leche, así que yo me lo voy a tomar. Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes y que tengan un bonito fin de semana.